Ya que sabemos sobre las técnicas experimentales, sobre el análisis que se hace a los registros obtenidos a través de estas técnicas, las diferentes configuraciones de la técnica de patch-clamp, los fundamentos de la electrofisiología, los potenciales de equilibrio, las diferencias de concentración, los tipos de canales iónicos. Vamos a tratar de aterrizar todo el material que hemos visto hasta ahora para el análisis de un artículo de investigación que es el que se muestra en la pantalla. Es un artículo hecho por Umemiya y Berger ya hace algunos años, en el que analizan las propiedades de 4 tipos de canales de calcio en motoneuronas de rata. Fíjense cómo se utilizan los términos single channel para indicarnos que están hablando de la configuración de patch clamp para medir corrientes microscópicas o corrientes unitarias o corrientes a través de un solo canal. Todos estos son sinónimos. Y en el mismo título nos dicen qué tipos de canales van a analizar, canales de calcio, y en qué tipo celular, que son motoneuronas de rata. En el mismo abstract del artículo nos mencionan la técnica o la configuración que utilizaron, que es Cell Attached. Es una de las configuraciones que se vieron en uno de los videos anteriores, y nos describen cómo ellos encontraron 4 tipos de canales diferentes de calcio en esta célula, y cómo supieron que son diferentes canales, pues porque vieron que tienen diferentes propiedades, ya puede ser diferentes conductancias, diferentes histogramas de amplitud, diferentes histogramas de tiempos de estancia. Entonces, este es el objetivo de este artículo, que nos lo dicen más explícitamente en el primer párrafo de la introducción, donde nos dicen que su objetivo es determinar las características y comportamiento de los canales de calcio en diferentes neuronas. En este caso ellos contribuyen con la parte de motoneuronas de rata, y vamos a tratar de entenderlo y de analizarlo. Entonces, en la introducción nos dicen lo que se sabe hasta el momento, los antecedentes directos de su trabajo, el objetivo que tienen ellos en su artículo. Es recomendable leerlo para darnos cuenta del campo en el que estamos trabajando, pues. Pero pasando ya a la parte de materiales y método, que es lo más importante que quiero que veamos en este artículo, es la preparación. Ellos empiezan describiendo la preparación, hablan de cómo se obtienen las motoneuronas, de qué tipo de ratas, de qué edad son las ratas, cómo las anestesiaron, cómo las sacrificaron, a qué temperatura incubaron sus rebanadas, etcétera. Ya hablando de la parte de electrofisiología, en la segunda sección hablan de los registros. Fíjense cómo están describiendo los electrodos que utilizaron para su registro de patch clamp. Ya nos habían dicho la configuración que van a utilizar, que era Cell Attached, pero hablan ahora de los electrodos que tuvieron una resistencia de 6 a 10 megaohms. Cuando hablan de la resistencia del electrodo, es hablar del tamaño del orificio en la punta del electrodo. Mientras más pequeña la punta del electrodo, mayor la resistencia, y viceversa. Ellos hablan de que sus experimentos los hicieron con electrodos de alta resistencia de alrededor de 10 megaohms, y esto quiere decir que hicieron la punta muy pequeña para limitar el número de canales que podían atrapar con el orificio de la pipeta, en el parche de membrana que queda en el orificio de la pipeta, pues. Entonces hablan de que sus registros los hicieron a temperatura ambiente, describen el equipo que utilizaron y nos dicen la resistencia del sello que lograron. Esta resistencia del sello significa qué tan bueno fue el acercamiento de su pipeta a la membrana. Después de hacer succión, se busca sellar de la mejor manera posible la punta de la pipeta con la membrana, y eso también se ve reflejado
en términos de la resistencia. Ya tenemos dos resistencias, la resistencia del electrodo, que es el tamaño del orificio en la punta, pero también la resistencia del sello, que es qué tanto se nos puede fugar en la unión entre la pipeta y la membrana de la célula. Entonces, mientras más alta la resistencia del sello, menos se nos va a fugar en la unión entre la pipeta y la membrana. Bueno, otra cosa a destacar de este artículo, hablando de la metodología, son las soluciones. Recuerden que hablamos que se pueden modificar las diferentes soluciones según la configuración de patch clamp. Tenemos por lo regular una solución de la pipeta con la que vamos a rellenar la pipeta y la solución en la que va a estar sumergido nuestra célula. Entonces, primero hablan de una solución donde se prepararon, donde hicieron su preparación de las rebanadas. Ellos estudiaron las neuronas en rebanadas de tejido. Entonces hablan de qué contiene esa solución. Fíjense cómo hablan de 130 milimolar, que es la unidad que nos están diciendo, de cloruro de sodio, etcétera, ¿no? 26 milimolar, 1.25 milimolar, 3 milimolar de cloruro de potasio, 10 milimolar de glucosa, 1 milimolar de calcio, magnesio, etcétera. Entonces, esa fue la solución en la que mantuvieron su preparación. Pero ya las soluciones en las que hicieron los experimentos, fíjense cómo hablan ya de los registros. Hablan de la solución externa, que contiene también en milimolar estos diferentes componentes, EPSGTA, que son para diferentes cosas que no hemos visto todavía, 5 milimolar de magnesio, también tenían glucosa, y hablan por otro lado de la solución de la pipeta. Entonces, la solución de la pipeta, recuerden que es con lo que se llenó el electrodo. La solución externa es donde se sumergen las células para hacer los registros, y tenemos entonces dos soluciones que ahora nos permiten calcular, por ejemplo, los potenciales de equilibrio o los potenciales de Nernst, etcétera, ¿no? Tenemos la temperatura, ya nos dijeron que fue temperatura ambiente. Si los autores utilizan ciertas drogas para afectar el funcionamiento de los canales, nos los deben de decir explícitamente en la metodología. Aquí ellos utilizaron estos dos fármacos que después veremos para qué sirven, pero seguramente tiene algo que ver con el funcionamiento de los canales de calcio. Entonces, ya hablando de los resultados, nos falta una sección que es el análisis de los datos. Aquí nos dicen qué resultados nos van a mostrar y cómo se obtienen. Fíjense que calculan probabilidades de apertura, que es algo que nosotros ya vimos. Tenemos distribuciones de tiempos de apertura, que son los histogramas de tiempos de estancia que vimos en un video pasado. Tenemos histogramas de amplitudes. Tenemos que nos van a dar conductancias de los canales. Aquí nos dicen que utilizaron distribuciones gaussianas para hacer ajustes a los histogramas de amplitud y determinar los niveles de corriente que mostraban los diferentes canales. Nos dicen también un poco más arriba los protocolos experimentales que utilizaron. Eso quiere decir cada cuando cambiaron el voltaje. Por ejemplo, ellos nos dicen que vieron las corrientes originadas por pulsos de voltaje que fueron aplicados cada 4 segundos, etcétera. Nos dicen la frecuencia de muestreo del registro de las corrientes, etcétera. Entonces vamos a ver ahora sí los resultados. Espero que la mayoría de estas cosas ya sean familiares para ustedes. Pero vean, tenemos el primer tipo de canales. Un canal que ellos determinaron que tenía una conductancia de 7 picosiemens, canales de calcio. Entonces ustedes ya saben que vamos a ver corrientes negativas porque hay más calcio afuera que dentro de la célula. Entonces cada que abre el canal, por lo general, va a pasar calcio de donde hay más a donde hay menos, y eso es una corriente
entrante que se va a ver como una corriente negativa. Entonces tenemos corrientes a través de ese canal a diferentes voltajes, menos 30, menos 20, menos 10. Y en C tenemos la curva IV, que ustedes ya saben qué es. Fíjense, tenemos menos 30. La amplitud de la corriente a menos 30 milivolts es de alrededor de menos 0.5 picoamperes. A menos 20 disminuyó la amplitud, a menos 10 disminuyó la amplitud y tenemos la recta. Si extrapolamos esta recta hasta donde esta cruce el eje X, pues podríamos estimar el potencial de equilibrio del calcio, pero también podríamos hacerlo con las concentraciones que nos dieron los autores en las soluciones intra y extracelulares. Entonces la pendiente de esta recta seguro que nos va a dar un valor cercano a 7 picosiemens, que es la característica de este canal. Fíjense cómo ahora para el canal de 14 picosiemens, que es otro tipo de canal de calcio que ellos encontraron en esta célula, tenemos diferentes trazos de corriente en un protocolo como se ve en A, que es llevar a la célula de menos 80 a 0 milivolts por cierto tiempo y ver las aperturas y cierres de ese canal. En este caso ellos nos muestran histogramas de amplitud, que es lo que se ve en B. Fíjense cómo hay dos niveles de corriente, uno en 0, que es cuando los canales están cerrados, y otro alrededor de menos 0.6 picoamperes tal vez, pero si fijan, aquí nos da la idea de en dónde pasa más tiempo el canal, si cerrado o abierto. Me da la impresión de que en este caso para este pulso de 0 milivolts más o menos pasa casi al mismo tiempo abierto que cerrado. Pero también nos dan en C un histograma de tiempo de estancia para el estado cerrado. Fíjense cómo hay muchos eventos, más de 300 eventos que están en duraciones muy cortas, tal vez de 0.5 o menos 0.25 milisegundos, y conforme se va haciendo más largo el tiempo de apertura hay menos eventos. Esto quiere decir que pues, la mayoría de los eventos son muy cortos, de menos de un milisegundo tal vez, y vamos encontrando cada vez menos eventos de mayor duración. Otra cosa que los autores hicieron fue calcular la probabilidad de apertura para el canal de 14 picosiemens de conductancia. Fíjense cómo a diferentes voltajes va cambiando la probabilidad de ese canal, de que ese canal abra. Entonces, este canal puede tener cerca de 20% de probabilidad de abrirse a menos 80 y esa probabilidad va disminuyendo según vamos cambiando el voltaje a menos 70, menos 60, menos 50, menos 40. Pero bueno, aquí ellos están hablando de qué tan probable es que el canal se abra a diferentes voltajes. Siguiendo con el análisis del artículo, ahora tenemos el tercer tipo de canal que los autores encontraron, que fue un canal de 28 picosiemens de conductancia. Una vez más vemos un protocolo en donde llevaron a la célula de menos 40 a 0 milivolts y vieron en diferentes experimentos las aperturas y cierres de ese tipo de canal. Otra vez nos muestran los histogramas de amplitud que nos dicen que tiene dos estados, un estado cerrado alrededor de 0 picoamperes y un estado abierto alrededor de tal vez, bueno, ellos nos dicen menos 1.57 picoamperes. Fíjense cómo esta figura es interesante porque hacen el mismo experimento para el tipo de canal de 28 picosiemens, que me parece que es el cuarto tipo de canal que ellos encontraron, pero
hay una diferencia, que agregan un fármaco para ver qué efecto tiene ese fármaco en ese canal. Primero hacen un experimento control o varios experimentos control sin ese fármaco, ven cómo son las aperturas y cierres de ese canal, como se muestra en A la izquierda. En B nos muestran los histogramas de tiempos de estancia para el estado abierto y se obtiene algo así como ya hemos visto, pero al obtener el mismo histograma en presencia del fármaco, vemos cómo cambia la forma de este histograma. Fíjense cómo ellos hacen un ajuste de una función exponencial y al agregar al fármaco los resultados de ese ajuste cambian. Aquí eran dos exponenciales, cada una con un tiempo, una tau pues, después veremos qué significa eso, pero al agregar al fármaco, primero solo fue el ajuste de un solo exponencial y la tau de ese ajuste cambió con respecto al caso control. Entonces, aquí está el caso del canal de 20 picosiemens, otra vez el experimento de menos 40 a 0, diferentes trazos de la apertura y cierre de ese tipo de canal, los histogramas de amplitud y los histogramas de tiempos de estancia para el estado abierto. Fíjense cómo en la figura 7, que se muestra aquí abajo, tenemos las curvas corriente-voltaje para tres tipos de canales. Las pendientes, como pueden observar, cambia y por lo tanto cambia la conductancia que se obtiene. Como los tres tipos de canales son de calcio, me da la impresión de que al extrapolar las tres curvas I-B vamos a cruzar más o menos en el mismo punto el eje X, lo que nos daría una aproximación del potencial de equilibrio del calcio en este experimento. Y eso depende obviamente de las concentraciones que ellos tienen adentro y afuera. Pero también nos muestran cómo cambian las probabilidades de apertura para los diferentes canales. Esta curva que dice 20 picosiemens es cómo cambia la probabilidad de apertura de ese canal en función del voltaje, y lo mismo para el canal de 28 picosiemens y 14 picosiemens. Fíjense cómo estas curvas nos dicen que el canal de 20 picosiemens se abre a voltajes negativos, podríamos decirlo. Fíjense cómo menos 20, la probabilidad de que ese canal abra es casi cero, pero en menos 10 ya tenemos a lo mejor 20% probabilidad de que se abra. A 0 ya tenemos prácticamente, no sé, 95% de que abra. A 10 tenemos casi un 100% de probabilidad de que abra. A diferencia de los otros, el de 28 picosiemens, por ejemplo, a menos 10 milivolts todavía es prácticamente cero la probabilidad. A 0 puede ser que sea alrededor de 10% de probabilidad. A 10 ya cambió a tal vez, no sé, 80% de probabilidad. Y a 20 ya tenemos casi un 100% de probabilidad de que abra. El canal de 14 picosiemens, fíjense cómo incluso a 10 milivolts, en donde los otros ya casi alcanzan un 100% de probabilidad, este apenas alcanzará un 15% de probabilidad. A 20 milivolts alcanzará un 40% de probabilidad, etc. Entonces, fíjense cómo al utilizar todas las herramientas que ustedes conocen, que son histogramas de amplitud, cálculo de probabilidad de apertura, curvas corriente-voltaje, histogramas de tiempos de estancia, podemos diferenciar diferentes canales que están presentes en las células. Entonces, queda para ustedes dar una leída a este artículo y ver qué dudas tienen, ver cómo utilizan, cómo describen lo que hemos visto hasta ahora en el curso, y tratar de aterrizar todo el material que ya conocen en artículos de investigación reales.